pues fue descubierta por Robert Hooke en 1665 y es donde se desarrolla la teoría celular. ¿Alguien me quiere platicar acerca de la teoría celular, chicos, que es parte de la actividad que hicieron? ¿Alguien que quiera participar ahorita? Pues en pocas palabras dice la teoría celular que los organismos están compuestos de otras células. ¿De qué? De otras células. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más quieren aportar, chicos? ¿Alguien más? Ahí también dice que las células nacen de otras células ya otras células ya preexistentes, o sea que no nacen espontáneamente, sino que ya vienen de otra. ¿De otra célula? ¿Qué más, chicos? De lo que se acuerdan de lo que estuvieron haciendo de tarea. Bueno, para mí lo más interesante fue el experimento para comprobarlo, que aún en un ambiente perfecto para que crecieran, sin células no iba a crecer, no se generan de manera espontánea. Okay. Exacto. ¿Cómo fue el experimento? ¿Te acuerdas? Sí, en un matraz de cuello de cisne y en un matraz de cuello recto se puso la misma cantidad de caldo de nutrientes. En el cuello se calentaron para matar cualquier tipo de organismo que existiera y que estuvieran limpios, y posteriormente el de cuello recto se dejó para que con las partículas que existen en el aire pues las bacterias entraran, y en el cuello de cisne se quedaban atrapadas y no llegaban al caldo de nutrientes. Entonces ahí se comprobó que no nacen o no se crean de manera espontánea, necesita haber células. Exacto. O sea, antes decían, bueno, que las cosas se echaban a perder si las dejaban, o sea, hacia la intemperie se echaban a perder casi que por obra del Espíritu Santo, ¿no? Hasta que comprobaron con este experimento que en realidad en el aire hay ciertas partículas que llegan y colonizan los alimentos y los echan a perder, y entonces con esto se elimina la generación espontánea, ¿no? Que decía, bueno, de la nada surgen ahí microorganismos que echan a perder las cosas. Entonces la teoría celular, y con este experimento se echa para abajo eso de la generación espontánea. Bueno, también lo que dice es que pues, la célula es la unidad de todos los organismos, es la que le da estructura y además función a los seres vivos, y pues es lo que da origen a la vida, ¿no? ¿Cuál es la estructura de una célula, chicos? Bueno, para empezar, les digo que esta clase es como introductoria y es como muy general, pero para empezar tenemos 3 tipos de células. O sea, tenemos 2 células de acuerdo a la composición o al núcleo, a sus organelos celulares, que es la célula procariota, que es aquella que no tiene organelos celulares, que todo está localizado, todo se encuentra dentro del citoplasma, y la célula eucariota, que es aquella que todas dentro del citoplasma hay organelos específicos con membranas celulares, con membranas plasmáticas, perdón, y además cuenta con un núcleo donde está contenido el ADN. Pero además, dentro de esta clasificación de las células eucariotas hay una subclasificación, que son las células animales y las células vegetales, y la principal diferencia de esta es su forma de obtener energía. Mientras una la obtiene mediante la mitocondria, la otra la obtiene mediante el cloroplasto, ¿de acuerdo? Bueno, esto es así como información general. Si yo hablo de una célula en general, las 3 que les mencioné tienen una membrana externa, ¿de acuerdo? Esta membrana es la que las mantiene aisladas del exterior, ¿de acuerdo? Y además tienen DNA o material genético. En cómo lo tengan localizado es lo que hace la diferencia entre una y otra. Basándose en la presencia de dónde está o cómo está envuelto, cómo esté contenido el material genético, es que existen las 2 células, que en este caso son la célula eucariota y la célula procariota. Lo que les decía aquí, que es muy importante que ustedes vean, la célula procariota,
no hay organelos celulares bien definidos, como aquí, ¿no? En la célula eucariota podemos ver que adentro de la célula, aparte hay otras como estructuras muy bien definidas, y dentro del núcleo está contenido el material genético. En el caso de las células procariotas, el material genético está distribuido en el citoplasma y a lo mejor está localizado en una solución química que se llama nucleoide, para que el material genético no se ande moviendo como de un lado para otro. Sin embargo, no está separada por membranas, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todos bien? ¿Todos me van siguiendo? En realidad, pues es un repaso, ¿no? Aunque sí es importante que lo tengan muy claro, porque fíjense que me ha pasado que llegan a este punto y no saben distinguir entre una célula procariota y una célula eucariota, ¿no? Y uno pudiera darlo por un hecho que ya lo tienen muy claro y no lo saben distinguir. La principal diferencia entre estas es que la célula procariota no tiene organelos celulares y menos tiene un núcleo, ¿no? Mientras que la célula eucariota, todos sus componentes están divididos por membrana, es decir, presenta organelos celulares. Es la principal diferencia. Ok, chicos, las células procariotas comprende a varios reinos, que son las bacterias y las arqueas. No presentan orgánulos. ¿Qué es un orgánulo? ¿Alguien me quiere decir qué es un orgánulo? Ya lo mencioné, pero como para ir reafirmando el conocimiento, ¿qué es un orgánulo? Pues son como los órganos internos, chicos. Las procariotas no los tienen, estos que les digo, que están definidos por membranas. Entonces, la célula procariota no tiene organelos o orgánulos. El DNA se encuentra como una larga molécula de 2 cadenas. Aquí lo vemos en la imagen, está representado como morado, ¿no? Como con un moradito. Son haploides. ¿Alguien me quiere decir qué es esto? ¿No? Es su división celular, ¿de acuerdo? Las células eucariotas son diploides porque requieren de, por ejemplo, más bien, las células, ¿cómo se llaman? Las células, ay, se me fue el nombre. Nuestro cuerpo está formado por 2 tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las células sexuales son diploides porque se forman a partir de una célula masculina y una célula femenina, ¿de acuerdo? Y todas las demás que conforman nuestro cuerpo son células somáticas. Por lo general, las células procariotas tienen plásmidos. ¿Alguien me puede decir qué es un plásmido, chicos? Bueno, según yo, lo que entendía es que es como parte del material genético que las hace como que más resistentes. Más o menos. Un plásmido es una molécula de DNA enrollada que por sí sola se puede replicar. O sea, se puede dividir ese DNA aparte del DNA genómico, que sería este que está aquí. Aparte tienen, por ejemplo, este que está aquí, este que está aquí, ¿sí se ve que pinto? ¿O no? Ah, sí. Este que está aquí es el DNA genómico. Y este que está aquí, que vemos que está este circulito aquí, sería DNA plasmídico. ¿De acuerdo? La diferencia de este solito es que tiene una autorreplicación. Es decir, se replica por sí solo. Y de hecho, el descubrimiento de estos plásmidos ha dado pie a lo que es hoy en día la ingeniería genética. Estos plásmidos se extraen de las bacterias al inicio se extraían, ahora ya se sintetizan químicamente. Y aquí, digamos que en este plásmido, lo voy a hacer acá arriba, digamos que este es el plásmido.
lo que hacen hoy en día es cortar un pedazo del plásmido en ciertas partes. Imagínense que yo corto aquí y corto aquí. Y corto DNA de una planta, de una bacteria o de algo, un fragmento de DNA que me interesa y lo pongo en este pedazo. Y después este plásmido lo introduzco otra vez por métodos de transformación. Y este plásmido aquí adentro lo que va a hacer es empezar a generar este gen. Adentro de la bacteria en la que yo la transforme, va a generar ese gen. Esa es como información adicional, ¿no? Para que vean la importancia de los plásmidos. Y eso es la forma en la que actualmente se clonan muchas genes o proteínas o enzimas o demás que sean de interés microbiológico, pero gracias al descubrimiento de estos plásmidos. Es decir, no se necesita replicar todo el DNA, la replicación es la manera en la que el DNA pasa de una célula a otra, se tiene que separar y luego replicarse para que esté igual. Los plásmidos se replican solitos, no necesitan que se replique todo el DNA, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general tienen plásmidos. Nosotros, en nuestra composición, no tenemos plásmidos, es muy propio de las células procariotas. Maestra, perdone que la interrumpa, pero hay un alumno, Fosa, que no puede ingresar por problemas de internet. No sé si lo puede aceptar. Ya lo acepté. Gracias. Bueno, ok, chicos. Bueno, entonces, hablando específicamente de las procariotas, se dividen o se pueden clasificar en arqueas. Las arqueas y las bacterias, lo que las diferencia es que las bacterias tienen pared celular, las arqueas no. Y las arqueas pueden ser halófilas, metanógenas o termoacidófilas. Esto es de acuerdo a su comportamiento o de acuerdo a las condiciones en las que se pueden reproducir. Mientras que las bacterias, sí puede llegar a haber bacterias sin pared celular, las bacterias gram positivas y las gram negativas. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre las gram positivas y las gram negativas? No es la composición de la membrana, la pared celular, me parece que una tiene polipéptidos o algo así. Ajá. Y bueno, en el caso de un estudio, si puede hacerse el estudio de la tinción de Gram, si una pinta azul es positiva y si otra pinta rosa o rojo es negativa. La tinción de Gram, exactamente, tienen en su pared celular, las Gram positivas tienen peptidoglicano y el peptidoglicano reacciona con el tinte que se le pone, que en realidad es un tinte como medio entre azul y morado, y reacciona, y entonces cuando nosotros hacemos la prueba de la tinción de Gram, y si la caja Petri se tiñe morado es que es una Gram positiva, es decir, contiene peptidoglicano, pero si no, es una Gram negativa, su pared celular es menos rígida, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante saber esto, chicos? O sea, ¿de qué nos sirve saber? Sí, le voy a hacer la tinción de Gram para saber si es Gram positiva o Gram negativa, pero ¿de qué sirve esto? Como de qué se les ocurre que serviría. A ver, futuros ingenieros bioquímicos tienen que saber eso. ¿De qué serviría saber si una bacteria es Gram positiva o Gram negativa? Supongo que cada una de ellas debe tener distintas características y funciones, ¿no? Sí, bueno, son distintas, pero principalmente la diferencia de la tinción de Gram la da su pared celular. Cuando hay bacterias infecciosas y uno las quiere tratar con antibióticos, hay antibióticos de varias generaciones y de tipo de forma de ataque, pero muchos de los antibióticos lo que hacen es atacar la pared celular de las bacterias o debilitar la pared celular, de tal manera que se debilitan tanto que llega un momento en que las células bacterianas pues explotan, ¿no? Entonces no es lo mismo tratar a una bacteria gram negativa que una gram positiva porque su pared celular es distinta. Entonces es una de las principales pruebas microbiológicas que se les hacen
para saber cómo tratarlas. Bueno, entre otras cosas, pero ese es un punto importante. Ok, chicos. Bueno, esto es lo que les mencionaba de la pared celular. Este es el péptidoglicano que les digo. Entonces, mientras las gram positivas sí tienen este péptidoglicano, las gram negativas no. O sea, las gram positivas lo tienen en la parte superior y las gram negativas tienen una capa fosfolipídica, luego esta pared del peptidoglicano y luego esta otra capa fosfolipídica. Entonces el peptidoglicano queda en el interior y ya no reacciona con el compuesto, ¿de acuerdo? Entonces por eso no se tiñe, este sí se tiñe. Bueno, y lo mismo aquí, ¿no? Aquí está la gram positiva, lo que les decía, el peptidoglicano, que es el que reacciona y por eso se tiñe de moradito. Y en las gram negativas, el peptidoglicano queda en medio, entonces no puede reaccionar con el tinte, por lo tanto no se tiñe. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Queda clara cuál es la diferencia entre gram positivas y gram negativas? ¿Sí? Ok. Bueno. Algunas otras bacterias, chicos, pueden llegar a tener una cápsula aparte, ¿no? La cápsula está compuesta principalmente de azúcares, ¿no? Polisacáridos, y tiene gran resistencia a la desecación. ¿Qué es la desecación? Como la deshidratación. Y ayuda además a que las células puedan fijarse en alguna otra célula hospedera. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos bacterias endosimbióticas que están en nuestro cuerpo, o sea, nosotros estamos llenos de bacterias que ya viven con nosotros. Este tipo de cápsulas las ayudan a fijarse como a la superficie en donde se están hospedando, ¿de acuerdo? No todas las bacterias tienen cápsulas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, seguimos. Las bacterias o las células procariotas también presentan alguna utilidad. Mande. ¿Le puede atrasar un poquito nomás a la otra? Les comentaba que las células procariotas también pueden moverse, desplazarse de un lado a otro. No todas, desde luego, pero hay algunas que sí lo logran, y este desplazamiento pues no tienen piernas ni nada por el estilo, lo logran a través de eso. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es los espermatozoides. Los espermatozoides es una célula y tienen esta parte, ¿no? Que digo es bien conocida como esa colita del espermatozoide, que le ayuda a dar este movimiento. Este movimiento que tienen aquí lo tienen a través de una flagelina, y en la base de estas flagelinas, en esta parte de aquí, estoy marcando, tienen como si fuera un motorcito, como un motorcito rotatorio. De hecho, es un proceso que les requiere demasiado ATP, demasiada energía, para que se mueva así en forma rotatoria, y es la manera en que se van desplazando de un lado a otro. Y lo mismo con estos pilis que están aquí, que son pilis o péptidos, ¿no? Que tienen, y no todas las células lo tienen, son algunas. Estos flagelos están constituidos por una proteína que se llama flagelina. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, chicos, las bacterias están de muchas formas. Según su morfología, están los cocos. Los cocos son el tipo de bacteria que son redonditos. Hay una enfermedad muy famosa que sobre todo daba mucho más antes, que se llama el estafilococos dorado. ¿La han escuchado?
¿Alguien la ha escuchado o padecido? ¿No? Ahorita ya es mucho más sencillo de combatir, pero cuando yo era más chica, cuando yo era niña, el estafilococos dorado a todo el mundo les daba. Y en realidad se va acumulando cocos en la garganta, acá atrás, justo como en las anginas, se van acumulando y llega un momento que se hace esta acumulación así como la de acá atrás. Y entonces literal, cuando los niños, normalmente la daba a los niños, cuando los niños abrían la boca, hasta atrás se le podían ver como unas bolitas blancas. Y de hecho, muchas veces cuando llegaban a toser, o sea, obviamente era una infección fuertísima en la garganta, cuando llegaban a toser, a veces llegaban a expulsar estas bolitas y olían a rayos, o sea, horrible, horrible. Y es una enfermedad como muy complicada de quitar. Se necesitaba como tratamientos de inyecciones de antibióticos, pero de casi cerca de 30 días estarse inyectando antibióticos, porque es muy resistente el estafilococcus. Bueno, los bacilos son estos que parecen cápsula, y llegan a presentar a tener estos pilis y presentar esta forma. Los bacilos principalmente son células que se encuentran en la tierra. Están estos que son los vibrios, que son así como una especie como de curva, y los espirilos, que pues es como un espiralcito, ¿no? Ya más grandes o más unidos pueden llegar a tener esta forma que vemos aquí. No son tan comunes los espirilos. ¿Cómo se reproducen las bacterias, chicos? Pues por división celular, ¿de acuerdo? Pero lo que vemos aquí en el interior es un cromosoma, y entonces el cromosoma debe de dividirse en dos partes iguales para que una célula, una vez que se haga la división celular, se lleve una carga de ADN y la otra carga de ADN, de tal manera que se formen dos células hijas con el mismo contenido de ADN. A ver, chicos, nuestras células, las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, una de mis células cardíacas con una de mis células hepáticas, ¿tienen el mismo contenido genético o no? Sí, no, maestra. ¿Mandé? Según yo, sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿Qué más dicen, chicos? ¿Sí o no? Desde luego que sí. Todas nuestras células tienen la misma carga genética, ¿de acuerdo? Es por eso que para identificar a alguien, por ejemplo, alguien que falleció, pueden ocupar el ADN que encontraron en su cabello, o en una huella dactilar, o a lo mejor un resto ahí de diente o algo así, porque en todas las células se contiene la misma carga genética, ¿de acuerdo? Entonces, en las bacterias, cuando las células procariotas, cuando se dividen, las células hijas tienen la misma carga genética, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo es que el tipo de nutrición que tienen estas bacterias? Bueno, están las bacterias, su clasificación de acuerdo al tipo de nutrición, están las heterótrofas y las autótrofas. Las heterótrofas son aquellas que obtienen compuestos orgánicos que son presintetizados por otras, ¿de acuerdo? O sea, como son aquellas que consumen como los residuos de otras que ya sintetizaron algunos compuestos y a estas les sirve de nutrientes. O están las autótrofas. Las autótrofas pueden ser quimiosintéticas o fotosintéticas. Las quimiosintéticas son aquellas que obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Y las fotosintéticas son aquellas que obtienen su energía a partir del sol, ¿no? Son aquellas, por ejemplo, dicen, bacterias fotosintéticas. Sí, hay algunas que se llaman cianobacterias, que principalmente se encuentran en el agua salina.
¿Dudas? ¿Ustedes, chicos, creen que las bacterias o las células procariotas sean un aliado o un enemigo? ¿Qué consideran? Ándale, chicos, participen. Vamos a hacer esto más. Según yo, son más bien un aliado, porque del 100% me parece que solo el 1% o una cantidad por ahí son malignas, digamos. Entonces, ¿tú consideras que son más un aliado que un... Sí. ¿Los demás, chicos? Pues ya no, como ya habíamos comentado una clase anterior, que sí son buenas. Que son buenas, ¿no? Bueno, hace ratito les comentaba de la parte esta endosimbiótica, ¿no? Que muchas viven en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, al interior y al exterior, o sea, en nuestra piel tenemos bacterias, en nuestra placa dental tenemos bacterias, en nuestra flora intestinal tenemos bacterias. En realidad, anteriormente, cuando no se conocían los antibióticos, se consideraban pues un enemigo, ¿no? Porque cualquier bacteria podía ser la muerte, o sea, podía ser fatal para las personas. Porque para empezar no se conocía como su forma de actuar, no se conocía cómo poder atacarlas, etcétera. Pero de un tiempo a la fecha, realmente, anteriormente, una de las primeras causas de muerte eran enfermedades pulmonares, ¿no? La neumonía. Y la neumonía es ocasionada principalmente por bacterias que se van a los pulmones. Y era de las principales causas de muerte. Hoy en día, ¿cuál creen que sea la primera causa de muerte? Coronavirus. Tienes razón. Bueno, antes del coronavirus, ¿cuál era la primera causa de muerte? ¿Qué se imaginan ustedes? Tal vez el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte. La obesidad, tal vez. La diabetes. La diabetes no está considerada, creo que me parece como el tercero o cuarto mundialmente. En México sí es de las primeras causas de muerte, pero mundialmente está por abajo del cáncer. Me parece que es la tercera. La primera son enfermedades coronarias, o sea, de tipo de corazón, y en realidad va más, bueno, tiene que ver con la obesidad y demás, va más enfocada a nuestros hábitos de vida que a las bacterias. Si se dan cuenta, ya llegamos como a las bacterias. Creo que me parece que las enfermedades pulmonares se encuentran como en el quinto o sexto lugar, pero ya no son tanto enfermedades pulmonares asociadas con bacterias, sino que son enfermedades pulmonares ocasionadas por el cigarro. Entonces realmente nosotros le hemos ganado la batalla a la cuestión de los microorganismos, porque bueno, ahorita nos la está ganando el coronavirus, pero el coronavirus, que no es un microorganismo, ojo chicos, los virus no se consideran entes vivos, sino es ADN que anda flotando y necesita una célula hospedera para infectar, pero no es algo vivo. Okay. Bueno chicos, en este punto como conclusión, yo también concluyo que las bacterias son más un aliado que un enemigo. De hecho, muchos de los productos que consumimos actualmente, productos de origen biotecnológico, son obtenidos a partir de bacterias, ¿no? De hecho, muchos de los productos que nos encantan, como es el yogur, el pan, el vino, la cerveza,
son producto de microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces yo sí creo que más bien son un aliado y no un enemigo. Ok, chicos, ese es como el repaso de células procariotas. Vamos a platicar ahorita de las células eucariotas. Acuérdense que en un ratito, ya empezó ahí por ahí, a ustedes debe aparecer el cronómetro, se va a suspender la sesión, la volvemos a retomar, ¿de acuerdo? Entonces, sobre la misma liga nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Las células eucariotas, chicos, como ven, esta imagen es muy común encontrarla en internet y se ve de esta forma. Yo no sé, ¿algunos de ustedes llegó a hacer alguna maqueta o algo así de la célula en la prepa? ¿Sí? Normalmente a veces era muy común. Bueno, a mí me tocó a veces ver que llevaban, una compañera que me impresionó, que llevaba la célula representada en una gelatina. Estaba hermosa de esa cosa. Yo la verdad siempre fui muy mala haciendo maquetas y además nunca me ayudaban mis papás, entonces siempre llevaba una cochina hecha por mí, pero nada espectacular como luego llevaban mis compañeros. Pero esta es la célula básicamente, chicos, en donde podemos ver que está muy bien organizada, ¿de acuerdo? Pero además, esta parte de aquí que voy a tratar de pintar fuchsia. Ok, esta parte de aquí que vemos aquí es una solución acuosa, de hecho como un gelecito. Ustedes imagínense que es un gelecito que se le llama, ¿cómo se le llama, chicos? Todo esto de aquí. ¿Citoplasma? El citoplasma. ¿De qué está formado el citoplasma, verdad? Agua y sales minerales, me parece. Sales minerales, ¿qué más? ¿Cómo es posible, chicos, que si esto de aquí en su gran mayoría es agua, puedan mantener estos organelos en su lugar? Porque no es que la célula, imagínense que ahorita la hago así y no quiere decir que todos sus organelos se van así, todos, ¿no? Se apelmazan hacia la orilla y la hago así, sino los mantiene muy bien en su lugar. ¿Qué es? ¿Recuerdan qué es lo que los mantiene en su lugar? Para empezar, en su mayoría es agua, porque no es completamente líquida. Es una solución gelatinosa. Por esto de aquí, chicos, microfilamentos y microtúbulos. Estos microtúbulos y microfilamentos están como entrelazados entre sí, hacen la solución gelatinosa y sirven como un soporte donde se anclan los organelos, ¿de acuerdo? Es por eso que si nosotros moviéramos las células así, los organelos no se moverían de su lugar, ¿de acuerdo? Los mantiene, su principal función es mantener a los organelos celulares en su lugar. Bueno, todas estas partes de la célula, chicos, las vamos a ir viendo una por una con exposiciones, ¿de acuerdo? Exposiciones que vamos a iniciar la siguiente semana. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Porque ustedes como futuros ingenieros biomédicos necesitan saber perfectamente cómo es que funciona la unidad fundamental de la vida, ¿de acuerdo? Ok. Además,